presenta Abriendo la Conversación, con la información más relevante del día en voz de... Yo celebro el optimismo que tienen. Buenas noches, doctor Cosme. Del patrimonio nacional. Mi querido Leonardo. Leonardo Curcio ya la libró. El vínculo, por ejemplo, entre criminalidad y política. Pero el periodismo lo haces tú. La prensa debe efectivamente contrapesar. Leonardo Curcio en Fórmula. Muy buenas tardes, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes siguen a través de la radio y por supuesto plataformas de internet. En un momento más estará Ramón Vargas en enlace, va a presentar Giovanna d'Arco, la famosa Juana de Arco de Verdi. Estamos escuchando Alcira, todas las óperas verdianas no tan conocidas, pero que Ramón Vargas ha por supuesto protagonizado. En un momento más conversación con el maestro. Hoy sorpresa enorme. El ingeniero Slim dio una larga conferencia de prensa. Dijo que no es el empresario favorito del presidente. Bueno, la explicación vino por parte del magnate. Tampoco criticó demasiado las reformas que el presidente ha planteado. Dijo que habría que revisar, por supuesto, el papel del ejército y algunas cosas más, pero, por ejemplo, no habló del tema judicial con la fuerza que uno esperaría en un empresario de su, en este caso, calado, ¿no? Bueno, aseguró que Telmex ya no es negocio, pues lleva 10 años en números rojos, sin embargo, descartó la venta de la compañía, despotricó también contra, bueno, no Oxfam directamente, pero todo este tema de la desigualdad, dice que son malas mediciones y que ese no es el tema principal, y de paso pues dio ahí un refilón. Dijo que el tema del desplome de la línea 12 del metro no fue por fallas de origen, fue un tema de mantenimiento. Eso sí, prudentemente dijo, de este y otros gobiernos. Ya ve que la moda en este país es otros gobiernos lo hacían, como si eso eximiera a los actuales de no hacer las cosas. No me extiendo en el asunto, en un momento más platicaremos con el director del Economista para que nos cuente a qué viene una conferencia tan larga. La Semar da a conocer que en este caso anunciaron la intervención de un laboratorio gigantesco, en este caso de metanfetamina. Estamos hablando de más de 41,000 kilos de metanfetamina. Lo curioso es que no detuvieron a nadie. Yo no sé si tuvieron pitazo o no, pero bueno, eso ocurrió. El presidente López Obrador acusa al Poder Judicial de estar al servicio de la delincuencia organizada. Sigue la violencia en el país. Un exalcalde de un municipio veracruzano fue asesinado. El sábado también asesinaron a José Antonio Monreal Martínez, sobrino de Ricardo y David Monreal, uno gobernador y el otro senador. También fue el sábado asesinado Yair Martín Romero, aspirante a diputado federal por Morena, esto en Ecatepec. En otros temas, Xóchitl Gálvez continuó su gira por España. En un momento más el reporte con Israel Aldave. Claudia Sheinbaum subió ya su podcast, parte de la historia con su actual marido, parte de la historia, cómo lo conoció, etcétera. Jorge Álvarez Maínez se reunió con la militancia de su partido en Aguascalientes. Morena impugnó al Instituto Nacional Electoral que Signalab del ITESO seleccione las preguntas del primer debate presidencial. Este paso vamos a estar como en el Estado de México, ¿no? Al final van a acabar impugnando a los moderadores y a los que formulan preguntas. Espero que no ocurra así y que debatan de manera directa. Guadalupe Tadei dice que se inició la producción del papel de seguridad para que todos votemos con toda tranquilidad. Relevo en la Secretaría de Gobernación. César Yáñez deja la subsecretaría y la ocupa Mariana Rodríguez. Pausa, volvemos. Seguimos con la información. Fíjese que Israel logra un primer éxito. Políticamente han tenido muchos problemas para justificar esta represalia masiva que han tenido, pero rescata por primera vez a 2 rehenes civiles en Gaza y provocó al menos 67 muertos en la operación, lo cual tampoco es tranquilizador. En un momento más vamos con esa información que tiene una enorme relevancia. Supongo que ya vio el abrazo así entrañable que se dieron Milei y el Papa. Bueno, un gesto hizo el Papa al recibirlo, por supuesto, en el Vaticano. Pasado habían tenido muchas discrepancias, pero bueno, 2 argentinos en responsabilidades muy delicadas, uno presidente de la República y el otro, pues el Papa de Roma. Seguimos, por supuesto, pendiente de esos temas. Le comentaba que, bueno, pues el día de hoy el ingeniero Slim hizo una serie de aclaraciones, una serie de precisiones de las que nos ocuparemos en un momento más.
Además vamos a platicar con el director del Economista para que me ayudara el contexto económico, político y también emotivo, ¿no? Es decir, por qué el ingeniero tiene que salir a dar tantas explicaciones, empezando porque no es el empresario favorito. Claramente sabemos quién no es el empresario favorito, pero pues algunos sí lo ubican como uno de los más cercanos. La cantidad de fotos que ha tenido con el presidente en el Tren Maya, en un montón de asuntos, dicen que no necesariamente son personas distantes. Bueno, hubo un periodista muy cercano al jefe del Estado que escribió una columna, bueno, Enrique Galván, lo digo de una manera muy clara porque además lo leo con enorme interés siempre, que eran como vidas paralelas, ¿no? Entre ingeniero Slim y Andrés Manuel López Obrador. Bueno, no me extiendo en el tema, en un momento más vamos a ocuparnos de ese asunto. Hay otra cosa que le paso al costo, y le paso al costo completa porque habla de la forma en que en estos tiempos estelares se maneja la administración pública. ¿Ve usted la forma en que la secretaria de Gobernación anuncia el relevo de César Yáñez en la subsecretaría de Gobernación? ¿Ve usted? Hola, ¿cómo están? Queríamos informarles el día de hoy que vamos a hacer un cambio de estafeta, un cambio de responsabilidades, de encargos, no de cargos, como bien dice el presidente. Se nos va César Yáñez a otra responsabilidad. Decirle que lo queremos mucho, que le agradecemos mucho todo lo que hizo en este espacio. Yo desearte suerte aquí a Mariana, perdón, ya me estoy adelantando, pero desearles éxito, suerte y hay que cerrar bien. Así es. Y llega en su lugar Mariana Rodríguez. Ella es una joven politóloga que ha venido acompañando al presidente y que la vamos a recibir allí con mucho cariño. Y pues todavía nos quedan algunos meses para llevar a cabo varias actividades, así que eso queríamos anunciarles el día de hoy. Un abrazo. No, es interesantísimo el fragmento porque es cargos, no, sí es un cargo, la está nombrando subsecretaria, no es un encargo. Después este tema de pues muchos amores, muchos apapachos, mucho lo demás, pero cero balance de qué aportó César Yáñez a la subsecretaría. En cualquier caso, bueno, él les desea suerte y éxito y bueno, después explica que Mariana Rodríguez es joven, que es politóloga y que ha acompañado al presidente, lo cual pues no lo duda uno. Mucha gente acompaña al presidente, joven politóloga, pero ¿cuáles son la misión, el plan, qué le ha encargado, cuáles son los temas que va a desarrollar? Pues nos quedamos inalvis usted y yo, porque bueno, pero eso sí nos enteramos de que la quiere mucho, de que es muy cercana y que el presidente pues seguramente la considera una persona muy leal. Pero cuando estás informando de una responsabilidad como una subsecretaría de Estado, Gobernación, además, oiga, pues sus planes de trabajo van a ser estos. No, nos quedan todavía algunas semanas ahí, vamos a ver qué hacemos de aquí al final del sexenio. Bueno, creo que no necesita más comentarios el asunto. Voy ahora con Michelle Rivera. Fíjese que me llamó mucho la atención positivamente que las Fuerzas Armadas y concretamente la Secretaría de Marina, es un éxito muy relevante el haber intervenido un laboratorio que dicen que es colosal. Lo llamativo, Michelle, es que no detuvieran a nadie. Yo no sé si alguien les dio el pitazo antes de llegar, lo cual sería particularmente perturbador que una operación federal, en este caso, haya tenido con notificación previa, ¿no?, a los criminales que se presume son el cártel de Sinaloa. Tú estuviste ahí, Michelle, cuéntanos. Es correcto, doctor, muy buenas noches, qué gusto saludarle. Y es uno de los principales cuestionamientos que nos hicimos, cómo es que lograron escapar. Hubo una explicación a este cuestionamiento. Este operativo se llama Choya, lo implementa la Secretaría de la Marina y consta de hacer recorridos justamente para ubicar estos puntos, sobre todo en el sur de nuestra entidad, pues donde se están fabricando drogas. Sí, lo llamaron así, la fábrica más grande. Se trata de 3 laboratorios ubicados perfectamente en un radio de 2 kilómetros en el municipio de Quiriego, al sur de Sonora. Y bueno, con esa posibilidad, sin duda, de escapar, sobre todo cuando llegamos, doctor, y aterrizamos, hicimos este recorrido, además de percatarnos de que efectivamente duraron mucho tiempo en construirlo por los fierros, por los hornos, por las camillas, los campamentos ubicados, pues que también hay brechas bien establecidas con rutas muy fáciles para escapar del lugar.
pero además se trata de un vuelo nada más de la Secretaría de Marina sobre este lugar, y fue como lo ubicaron, y esto permitió sin duda con el tiempo de aterrizaje o montar cualquier otro suboperativo, pues que pudieran escapar estas personas, entendiendo que siempre están con ese pendiente, como decimos coloquialmente, de que en algún momento se les pueda capturar o se les pueda descubrir en el monte. Se trata de 44 toneladas de precursores químicos y droga ya lista para su distribución. El gobernador del estado dijo que se estaría evitando cerca de 1.100 millones de dosis para su venta directa en México, en Estados Unidos y en países de Europa, y una afectación al crimen organizado de cerca de 700 millones de dólares. Doctor, como bien usted lo mencionaba, se lo adjudican al cártel de Sinaloa, porque asegura Rafael Ojeda, secretario de la Marina, que justamente por los operativos que realizan en esta entidad han tomado como objetivo, o han decidido que su objetivo sea el sur de Sonora para instalar estas fábricas. Como contexto, en el mes de diciembre se había anunciado la más grande en la administración de López Obrador, el aseguramiento más grande de López Obrador, con una cantidad de 25 toneladas, pero esta descubierta el pasado jueves casi dobla la cantidad. Estamos hablando de 44 toneladas, es decir, más de 44,000 kilogramos de droga y precursores químicos para la fabricación de metanfetaminas. Esa es la situación. Hicimos el recorrido, nos percatamos de lo que ocurre, cómo se vive en ese lugar, las sustancias que se manejan, y sin duda bastante tóxicas, y que ponen constante en riesgo no solamente a las personas que trabajan en este lugar, que nos decían que pudieron ser entre 60 y 70 personas, sino también al medio ambiente. Vimos una destrucción a los alrededores de mantos acuíferos y también de animales afectados por la fabricación de esta droga en este punto de Sonora, Víctor. Oye, pero si es enigmático que algo en lo que, como tú dices, invirtieron tanto los criminales y había tanto, ¿cuánto me dijiste? 42,000 kilos, ¿no? De metanfetaminas, lo hayan dejado, a menos sea como el mariscal que ordenó evacuar Moscú para que entraran las tropas de Napoleón, que algo así hicieran, o a lo mejor les dieron el pitazo y dijeron, ahí viene la Marina Armada de México, ¿no? Sí, y déjame contarle, doctor, que hay una especie de hornos, que es donde justamente queman o incineran este material, o lo calientan para después construir algo gelatinoso y de ahí secarlo. Es un procedimiento muy interesante, lo vimos ahí. Sin duda, te lo cuento de forma personal, mucha gente tuvo que estar ahí por semanas para construirlo, para soldarlo, porque además son fábricas con tubos con humo hacia arriba para deshogar obviamente todo lo que genera la quema de este precursor. Entonces, claro que alguien se dio cuenta. El olor es muy fuerte cuando aterrizas en este lugar. Entonces, doctor, bueno, quedan muchas más dudas de las que se plantearon en esta presentación en la que acudió el gobernador y también el secretario de Marina en Quiriego, Sonora. Pero qué bueno que detuvieron esto, y que bueno, pues si le mandan el mensaje al grupo de Sinaloa que en Sonora no son bienvenidos. Muchas gracias por el enlace. Al contrario, gracias a usted, muy buenas noches. Y bueno, pues ahí lo tiene. Seguimos, por supuesto, con la información. En un momento más le presento los fragmentos de lo que hoy dijo Carlos Slim. Sé que no es el empresario favorito del presidente, sé que solo participó en el tramo 2 del Tren Maya. Yo tenía la impresión, fíjese, que había participado en muchos ámbitos, fíjese, negocios de energía y en otros más, donde las empresas de Slim son muy, muy importantes. Llamó mucho la atención el tema de la línea 12, dijo que era un tema de mantenimiento, pero en un momento más le presento estos fragmentos. Voy ahora con el presidente nacional de Coparmex, como todas las semanas, a escuchar su reflexión. José Medina Mora, buenas noches. Muy buenas noches, Leonardo, qué gusto saludarte. El gusto es nuestro. Cuéntenos qué es lo más relevante esta semana, qué comparte con nosotros. Sí, hemos hecho ya un análisis más detallado de estas 20 reformas. Y primero, bueno, en realidad, estando a 4 meses de la elección presidencial y 8 meses del cambio de gobierno, no nos parece el momento para discutir cambios en la Constitución, porque esta es la que refleja nuestros derechos, nuestras obligaciones, y requiere de un análisis profundo y de amplios consensos. Pero hemos hecho, digamos, una revisión de estas 20 propuestas y encontramos algunas que son marginales, es decir, que los cambios que plantean pues ya están contenidos en la Constitución o realmente no van a cambiar, como la parte de las comunidades indígenas o la austeridad o la parte de salarios mínimos. Otras que son positivas, como es la iniciativa de tema de extorsión, sin embargo no es la propuesta que se ha de alguna manera discutido y que lleva pues muchos consensos, sino que es una iniciativa nueva.
Por otro lado, preocupante las iniciativas de reforma en cuanto a desaparecer los órganos autónomos, como lo hemos platicado, la elección de los ministros de la Corte, magistrados y jueces, porque no tienen realmente una posición que esté ligada a un territorio, como es el caso del Poder Legislativo o el Ejecutivo. Por otro lado, pues también preocupante la reforma eléctrica, dado que ya tenemos diferencias con Estados Unidos y Canadá, y esto todavía se separaría más de lo que firmamos en el Tratado de Libre Comercio. Y por otro lado, propuestas que requieren un amplio debate. Esta parte de las pensiones, positivo, es un complemento a lo que ya presentamos el sector empresarial en 2020, nada más falta saber de dónde saldrá el dinero para financiarlas. También preocupante lo que se está planteando para el Infonavit, que el Infonavit regrese a ser un constructor de vivienda, que de alguna manera para que haya vivienda económica sea en renta con el 30% del salario, y que después de 10 años sea del trabajador, cuando los fondos son de los trabajadores. Entonces, pues aquí, si fuera fondos públicos, podría el gobierno plantear que usar esos fondos públicos como quisiera que fuera lo más conveniente, pero no cuando son fondos de los trabajadores. Por lo mismo, la postura es muy clara de no es momento de discutir estos temas. Esto requiere de análisis profundo y de amplios consensos, Leonardo. Oiga, veo al mismo tiempo preocupación por la calidad de la infraestructura, y cuando hablo de infraestructura no hablo de lo más socorrido, que son aeropuertos. El viernes me decía Abu Gaber, presidente de Concamín, que el tema de las aduanas ha sido un quebradero de cabeza, que traen también por ahí una serie de problemas de operación de los sistemas del SAT, que cuesta mucho, bueno, porque en este caso el brazo exportador-importador de este país esté funcionando al 100%, presidente. Sí, justo cuando sale la noticia de que ya somos el país que más exporta a los Estados Unidos, nuestras aduanas colapsan porque colapsan los sistemas, y refleja que no se le ha dado el mantenimiento adecuado a los sistemas, y esto colapsó toda la importación y exportación, pone en riesgo pues muchos de los procesos productivos, no nada más en México, sino con nuestros socios comerciales, y pues sí, efectivamente refleja falta de atención a la infraestructura, el hecho también adicional de la crisis que ya tenemos de agua, que no se le ha puesto la atención que requiere. Deberíamos estar hablando precisamente de la crisis de inseguridad, de la crisis por la falta de agua, por la falta de mantenimiento en los sistemas de las aduanas, y no de estos reformas constitucionales, Leonardo. Oiga, y si me permite una inquietud personal, a mí me sorprende que el principal problema que hoy está en todos los diarios de este país, que es el tema del agua, por supuesto los espacios informativos, no solamente para las grandes ciudades, sino para el abasto de comida, pues no tenga reforma ya no constitucional, una política pública. Para los que no son problemas, como qué hacemos con el INE, reforma constitucional. Y para los problemas mejor nos callamos, presidente, como el tema del agua, ¿no? Sí, digamos, el hecho de decir que sea un derecho humano el acceso al agua y elevarlo a rango constitucional no resuelve de dónde venga el agua. O sea, no se ha invertido, de hecho ha disminuido el presupuesto para precisamente el mantener las redes de agua. Entonces hay que invertirle mucho para reparar todas las fugas que hay, de tal manera que pues que funcione, en la situación en la que ya estamos, que funcione mejor con agua. A lo mejor esa sí hay que tocarla, ¿no? Esa debemos tocarla, y se debería de invertir mucho para poder tener el agua disponible para no nomás el consumo humano, sino también la agricultura, que es la que se lleva la mayor parte del agua. Pero tenemos reformas constitucionales para lo que no es necesario, y en este caso para los problemas mejor ignorancia. Oiga, ¿van a marchar? Lo retengo 30 segundos. ¿O van a ir a la concentración del domingo como Coparmex? No, como Coparmex no, es una marcha ciudadana, entonces cada consejero en la libertad de ser ciudadano decidirá si asiste o no, y pues lo vemos muy positivo. Qué bueno que haya esta posibilidad de que los ciudadanos salgamos a la calle en la defensa de la democracia, pero lo haremos a título personal, Leonardo. Muy bien. Presidente, pues muy agradecido con usted como siempre.
Igualmente, muy buenas noches. Nos vemos. Un saludo especial para ti. La semana próxima. José Medina Mora es el presidente de Coparmex y doy ahora la más cordial bienvenida de que todos los lunes revisamos uno de los ejes del grupo que está trabajando efectivamente el programa de gobierno de la candidata Claudia Sheinbaum, el grupo que coordina el doctor de la Fuente, y hoy recibo con enorme gusto a Altagracia Gómez. Ella coordina el eje de desarrollo económico de ese equipo. Altagracia, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Leonardo. Feliz de estar por acá. Mucho gusto. ¿Por qué no nos cuenta qué están haciendo, cómo han avanzado los diálogos y qué tienen pensado? Altagracia. Claro que sí. Pues me toca a mí desarrollo económico regional y relocalización, que es un eje importante dentro de este ejercicio de diálogos por la transformación y tiene dos funciones fundamentales. Uno es escuchar a los distintos sectores, escuchar académicos, escuchar científicos, también escuchar empresarios y escuchar empresarios dentro de los distintos sectores estratégicos y prioritarios del país, a las cámaras, a las asociaciones, incluso embajadas comerciales de distintos países con los que tenemos tratados de libre comercio, trato recíproco, etcétera, etcétera, y armar un plan que sea un plan de país que nos permita aprovechar esta oportunidad única que tiene México con la relocalización, de ser o de tomar liderazgo en una nueva forma de entender la globalización, que es precisamente el nearshoring, y de tomar liderazgo en una nueva forma de entender el capitalismo, que es este capitalismo social que premia con rentabilidad el impacto positivo, desde luego económico, pero también medioambiental y social que puedan tener las inversiones en el país. Y en ese sentido, pues hemos estado ya en más de 40 cámaras escuchando preocupaciones, algunas de las que mencionaba ahorita Pepe, pero también propuestas en distintos sectores para ver cómo trabajamos juntos, porque el tema de la relocalización es más grande que el gobierno y se requiere que trabajemos como país para enfrentar los retos que sin duda tenemos, pero también para aprovechar la enorme oportunidad ante la que estamos. ¿Y qué, digamos, ideas han venido saliendo? ¿Cómo están las sensibilidades de los distintos sectores con los que han hablado, Altagracia? Bueno, yo diría que en general hay un consenso de que es una oportunidad que tenemos que aprovechar y en ese sentido hay necesidad, por una parte, de hacer planeación y tener una política industrial y comercial cohesiva y por otra parte de hacer mucha inversión. ¿No? Requerimos mucha inversión en infraestructura, ya mencionaban el tema de aduanas, pero también está el tema de puertos, está carreteras, libramientos, está el tema del ferrocarril, cómo podemos aprovechar para mover la carga de forma menos contaminante y más barata. Está el tema de la transición energética, hacia donde decididamente necesitamos transitar con inversiones en generación, pero también en transmisión, e irnos preparando hacia la electromovilidad con inversiones estratégicas en distribución. Está el tema del talento, que nosotros llamamos la educación para la relocalización, ¿no? Tenemos uno de los países con más ingenieros egresados de la OCDE, más de 159,000 al año, pero aún así hay una percepción de parte de algunas empresas que la gente no está suficientemente capacitada o especializada, y pues este tema lo estamos trabajando con programas de educación dual, la educación bilingüe, los oficios, certificaciones, etcétera, pues para que a partir de marzo la doctora pudiese hacer un planteamiento que todos ustedes puedan conocer, pero además que se puede implementar y que puede entusiasmar a empresarios, a trabajadores que serán parte y protagonista, desde luego, de la relocalización en México. En muchos países europeos, cuando se ha planteado, digamos, una oportunidad como la que usted recuerda, la del nearshoring, en este caso, pues nos acerca a los Estados Unidos para confrontar, en este caso, a China, pero han tenido apoyo de parte de sus socios para el desarrollo de infraestructura, para el desarrollo de puertos. Bueno, hay países como Irlanda, hay países como Grecia, que han tenido un equipamiento nuevo como para homologar el piso o, digamos, allanarlo un poco el piso en el que compiten. ¿Le están pensando dar a la estrategia una dimensión internacional y hablar con nuestros socios diciendo, a ver, nosotros no podemos plantearnos un paquete de infraestructura que nos ponga a competir a muchos estados del centro y del sur del país sin una ayuda externa, Altagracia, o esa variable no la han considerado todavía?
Bueno, tenemos una experta justamente en integración de América del Norte, que es Diana Alarcón, que estará viendo también en mexicanos en el exterior y algunos otros temas. Y desde luego se plantea decididamente acercarnos hacia la integración regional, ¿no? Y eso implica muchas cosas más allá de solo el comercio, que es un poco lo que usted comenta, ¿no? Tenemos allá a más de 30 millones de mexicanos, entonces tenemos lazos que nos unen irreparablemente con ellos y que además así lo deseamos. Y las inversiones que hay de allá para acá, pero también de aquí para allá, son muy, muy vastas y muy importantes. Entonces, desde luego se estará discutiendo qué socios traer, para qué proyectos, en qué medida, y desde luego un poco constitucionalmente apegados a que el Estado mexicano lleva la rectoría del Estado y en ese sentido conduce y coordina a los distintos actores que pueden y deben participar, incluyendo a privados nacionales y extranjeros. Muy bien, pues Altagracia, muy interesante el tema que lleva y ya tendremos, espero, ocasión de profundizar más en distintos aspectos. Claro que sí. Muchísimas gracias. Buenas noches. Saludos, Altagracia Gómez. Ella es la encargada de este eje en el equipo que coordina el doctor de la Fuente, que están trabajando para el programa de gobierno de la doctora Sheinbaum. Vamos ahora con la doctora María Elena Morera, presidenta de Causa en Común. Doctora, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, Leonardo, a ti y a tu auditorio. El gusto es todo mío. Oye, dos cositas te pregunto. El tema de la marcha, la concentración del próximo domingo, ¿ustedes van a participar? ¿Cómo la estás viendo, María Elena? Pues mira, yo la estoy viendo como una convocatoria muy importante. Por supuesto que voy a participar e invito a todos tus radioescuchas y en televisión que se sumen a esta marcha, porque es para exigirles a los gobiernos, no solo al gobierno federal, a los gobiernos y al presidente, que hagan lo que les toca de aquí a la elección del 2 de junio y que dejen de hacer lo que están haciendo, que es ilegal, ¿no? Entonces me parece que es una marcha en donde todos tenemos que participar, es para defender nuestra democracia, que creo que en palabras muy simples, yo lo platicaba con una amiga, pues si a ti te gustan. Tú has probado 2 refrescos de cola, los 2 más importantes, por no decir las marcas, y te gusta más uno de ellos, pues defender la democracia significa que puedas seguir tomando el que tú quieras, ¿no? Y no el que te diga el gobierno que tomes. Entonces, por eso me parece muy importante. Ya. Bueno, pues ahí está eso. En este caso, pues, por la convocatoria es muy amplia y bueno, estaremos pendientes de la misma. Para el tema de la violencia, que también te quería preguntar sobre eso, está pues golpeando duramente a la clase política. En Zacatecas hemos reportado la cantidad de homicidios que se han dado y ligados, digamos, a la esfera política. ¿Tú qué lectura tienes ante esto? En fin, el INE ha dicho que va a pedirle al gobierno un esquema de seguridad para los candidatos, pero tenemos ahí el fantasma de la violencia en las elecciones que creo que es ineludible, doctora. Yo creo que es ineludible, pero pareciera que para el gobierno sí lo pueden hacer a un lado, ¿no? Las propuestas que han dado a conocer, por lo menos, son completamente vagas. Es muy importante que se blinde la elección del dinero y de la amenaza del crimen organizado, sin duda. Ya lo vimos en la elección del 2021, donde fue muy clara la intervención del crimen organizado en estados como Sinaloa, como Sonora, ¿no? Donde prácticamente en Sinaloa, bueno, pues retuvieron a todos los que eran operadores de otros partidos políticos, precisamente el crimen organizado, para que toda la gente que saliera a votar, obligarla a votar por Morena. Entonces creo que esto se va a repetir en mucho más estados y hay estados mucho más conflictivos que ¿no? No hablemos, por ejemplo, de Tierra Caliente, ya sea en Michoacán, Guerrero y el Estado de México, que entre esos 3 todos tienen una parte de Tierra Caliente donde prácticamente está tomado por el crimen organizado. Entonces sí creo que es una amenaza real y que el gobierno debería de tomar acciones puntuales que realmente permitan que la gente pueda salir a votar de manera libre y que la gente vote por quien quiera. No se trata de decirle a la gente que vote por uno o por otro, que vote la gente por quien quiera y no por quien lo está amenazando, ya sea el crimen organizado o también hay otro tipo de amenazas. Ya lo estamos viendo, que a la gente le está diciendo
los operadores de Morena de manera muy mentirosa que van a perder sus programas sociales si no votan por Morena. Que es un delito electoral, ¿no? Uh-huh. Pues sí, y además una mentira porque están en la Constitución, nadie se los puede quitar, y además los programas sociales no son gracias al presidente, los pagamos todos con nuestros impuestos y la gente los va a seguir teniendo. Entonces sí creo que esos dos temas pues son los que vamos a ver como amenazas de aquí a las elecciones. Ojalá ese día nos vaya muy bien, todos podamos salir y pues tener una fiesta democrática, que para eso es el día del voto. Doctora, pues como siempre muy agradecidos contigo. Al contrario, adiós. Yo contigo. La doctora Morera. Pausa, volvemos en un instante. Seguimos con la información. El día de hoy el empresario Carlos Slim dio una larga conferencia de prensa, rechazó ser el favorito del presidente, esto dijo. Y lo que hemos hecho de esta empresa es solamente de obra pública, la etapa 2 del Tren Maya, en un 80-90%. Ya la solo de ese cacho. No, yo estoy hablando ahora de la etapa 2. Que no era el favorito del presidente, que solo tuvieron ese tramo de la obra del Tren Maya. Escuche usted lo que dijo sobre la línea 12 del metro. Yo creo que algo que dura 12 años, con 900 millones de personas pasando por ella, y que después de repente hay un problema, yo lo veo con falla de vida. Bueno, pues eso es lo que dijo. Yo creo que a Marcelo Ebrard le habrá encartado escuchar esto, no necesariamente en otros equipos, pues de tantos años de funcionar, porque se desplomó entonces, habló de la distribución de la riqueza y esto dijo. Las acciones de Pemex es la riqueza del pueblo. No, ¿de quién es el Pemex? Del pueblo, del país. ¿Por qué no distribuir las acciones? Cuando valía mucho Pemex, ¿por qué no le dan las acciones al pueblo? Porque el pueblo no quiere acciones, el pueblo quiere ingresos. Hay que distinguir la riqueza del ingreso. La riqueza, lo que hay que hacer es que sirva para crear más riqueza y para repartir el fruto de la riqueza, que es el ingreso. Pues eso explicó todo un tema. Y bueno, acciones de Pemex, imagínense, pues ahorita tienes deudas de Pemex que las vas a pagar a todo usted y yo, son más de 100,000 millones de dólares. Y yo creo que los empresarios que quieren dejar huella deben dedicarse a labores sociales. Lo que deben hacer es en vida dedicarse a labores sociales. Es que trabajar para los demás, el buscar que los demás estén bien, el tener, por ejemplo, el caso de las fundaciones, que las fundaciones no sean dar, sino involucrarse. Y vamos con un agudo observador de la vida pública de este país, director del Economista. El día de hoy adelanta su participación en este espacio. Luis Miguel González, ¿cómo estás? Con mucho gusto estar con ustedes. Oye, ¿cómo, cuándo y por qué sale el ingeniero Slim con una conferencia tan amplia y abordar todos estos temas? ¿Cuál es tu hipótesis, Luis Miguel? Él dice, en algún momento de esta conferencia, dice que quise hablar para aclarar algunas cosas que se están diciendo por ahí. Es atípico por el momento, prácticamente, vamos a decir, en calendario electoral, en este periodo entre campañas. Yo diría que en términos generales es atípico porque, a pesar de que es un empresario que de vez en cuando toma el micrófono, pues literalmente hizo, durante 3 horas habló de todos los temas que estaban por ahí. Tú hiciste una selección, bueno, tu equipo hizo una selección de algunos temas, pero yo diría claramente es, además de aclarar algunas cosas, está tomando posición literalmente rumbo a la pista de aterrizaje del sexenio. Yeah. Oye, dice que no es el favorito, probablemente no sea el favorito, haya unos más cercanos, no sé, el de Biopapel o algún otro que sean más cercanos al presidente, pero la cercanía de Slim con el presidente en fotografías, sintonía en declaraciones, ha sido, a pesar de que fue golpeado en una primera instancia por el tema del aeropuerto, bastante notable, Luis Miguel. Sí, yo diría, no es el favorito, pero es el inevitable. No hay manera que un presidente esté en Palacio Nacional o en Los Pinos en otro momento sin que tenga que estar dialogando con Slim, porque
es un empresario relevante en telecomunicaciones, pues yo diría en construcción, en infraestructura. Y ahora en energía en también, ¿no? Financiera, en energía. Entonces yo diría, da lo mismo cuál sea en el principio del sexenio la relación del presidente con el ingeniero Slim, tarde o temprano termina estando en la mesa y obviamente su opinión cuenta, porque también hay que decirlo, lo que él decide invertir, dónde lo invierte, y me refiero sector o país, mueve la aguja en México. Sí. Oye, pero no ha habido, digamos, una, por lo menos públicamente, una discrepancia o que el ingeniero muestre alguna inquietud, por ejemplo, con la reforma judicial. Hoy creo que ni la mencionó, ¿no? No, de discrepancia habla de no me dieron, la mejor prueba de que no soy el favorito del presidente es que no me han dado la televisión de paga como parte del título de concesión de Telmex, y un poco aclara, tampoco lo hicieron en otro momento los anteriores presidentes, y de ahí explica un poco que este título o este permiso para hacer televisión de paga le hubiera permitido revertir los números de Telmex, pues que lo que nos cuenta o lo que contó en la conferencia es punto menos que una empresa con focos tan rojos como los de Pemex. Yeah. Oye, ¿le llegó hasta el alma el reporte de Oxfam o la forma en que se planteaba? ¿O a qué viene todo esto de que la riqueza no es lo mismo que el ingreso? Bueno, todas estas explicaciones que supongo que tú les entendiste, mi querido Luis Miguel. Yo creo que sí lee el reporte de Oxfam y creo que en alguna cosa tiene un punto. Pues al final el gran tema de repartir la riqueza es seguirla generando. Literalmente no es agarrar el pastel ya producido, sino hacer que la pastelería siga funcionando. Uh-huh. Oye, sobre el tema de la línea 12 del metro, supongo que es asunto ya juzgado. Él dice que no fue un problema de origen, él ya pagó la reparación. Asunto o caso juzgado, Luis Miguel. Creo que en ese punto lo que podemos decir como comunicadores, tú y yo, y quienes nos están escuchando deben tenerlo en cuenta, al final la forma en que se resolvió es muy poco transparente. Y respecto a, bueno, si pagó, cuánto pagó, me refiero, es relevante lo que diga Slim, porque su constructora, una constructora propiedad de él, pues estaba encargada de la construcción de la obra, y vamos a decir que la manera en que se resolvió aquí le salió barata comparada con cómo le hubiera costado si eso hubiera ocurrido en Estados Unidos o en Europa, por ejemplo. Uh-huh. Oye, ¿algún apunte más, director? Me llamó la atención, insisto, mucho el tema de la situación, la fotografía que presenta de Telmex, porque, pues, digo, es sabido que ya no es negocio, dicen. Uh-huh. No, pero dice, tiene pasivos laborales por 270,000 millones de pesos. Prácticamente dice, le he dado a mis hijos la instrucción de que no la vendan, pero por un momento parecería que, contrario a la lógica de él, es un empresario, yo diría, muy sagaz, diría, es una especie de excepción en su trayectoria o en su forma de toma de decisiones, pues porque parecería que esto la mantiene casi como una especie de servicio a la nación. Creo que esa parte me llamó mucho la atención. Sí. O porque es la esperanza de que el título de televisión, en este caso restringida o abierta, no sé qué pretende en última instancia, llegue por ahí. Y el otro tema en donde sí hizo una crítica, yo diría velada, pero firme, es la presencia de los militares en tantas ramas de actividad económica, la define como un exceso. Sí, es verdad que fue prácticamente la única, ¿no? Bueno, dijo que estaba de acuerdo con algunas de las reformas, pero de crítica al gobierno fue la más sonora, ¿no? Para mí sí, y es muy relevante porque hay que recordar, es uno de tantos temas que tendremos que ver cómo se definen en el próximo sexenio.
qué tanta continuidad y qué tanto cambio veremos. Director, te mando un gran abrazo, gracias por adelantar tu sección al día de hoy. Un abrazo muy fuerte y hasta pronto. Dan dos. Bueno, pues ahí lo tiene el director, el economista, y voy ahora con el doctor Borges, director de Transparencia Mexicana. Eduardo, ¿cómo estás? Querido Leonardo, muy buenas noches. Bien, ¿cómo estás tú? ¿Qué tema eliges tú? Pues mira, hay muchos. Ahorita ya guardé uno para la próxima semana sobre el acuerdo de la reparación de la línea 12 que señalaba Luis Miguel González fue poco transparente, pero me concentro en un tema que ha estado rondando ya la prensa nacional y empiezan a haber cifras, estudios y datos que vale la pena revisar, que es el tema de la violencia y la influencia del crimen organizado en el proceso electoral 2024, aunque se ha descartado desde las candidaturas presidenciales que este sea un tema importante, hay declaraciones en ese sentido. Data Cívica, por ejemplo, una organización que está contabilizando la violencia, habla de 85 asesinatos, 1,563 ataques en lo que va del proceso electoral. Laboratorio Electoral, otra organización, estima 17 asesinatos. Ahí hay un asunto que valdrá la pena revisar desde el punto de vista metodológico. 17 asesinatos en lo que va del proceso. Integralia, la consultoría de Luis Carlos Ugalde, pues hizo un duro llamado de atención, ¿no?, para 6 entidades federativas: Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Chiapas, Morelos, y especialmente para 1,802 cambios de presidencia municipal que pueden ser especialmente vulnerables a la presencia del crimen organizado. Y tú lo sabes también, integrantes magistrados del Tribunal Electoral en una espléndida mesa que organizó el Universal se refirieron a este tema. Fue tal vez el eje de la conversación, y el magistrado Felipe de la Mata ha insistido en que hay que recordar que un causal para poder declarar una elección como inválida pues es la violencia que se da durante el proceso. Todos estos componentes, digamos, Leonardo, están desde el punto de vista del diagnóstico, de la alerta, de la preocupación social, pero a mí lo que me falta, Leonardo, y yo me imagino que a ti también, pues es una respuesta de pues la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, digamos, el Estado mexicano tratando de contrarrestar esta violencia electoral, esta posible influencia del crimen organizado en el proceso electoral 2024. Vamos, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, francamente, salvo los spots para referirse a las denuncias, no ha dicho una palabra sobre estos asuntos que pueden afectar el proceso electoral. Y la verdad es que la otra parte que falta pues es la de una sociedad civil organizada, no solo para señalar y para denunciar, Leonardo, sino para hacer lo que tenemos que hacer, que es salir a votar con toda la fuerza que tengamos como sociedad para quitarle el poder al crimen organizado o la posible influencia que puedan adquirir a través de violencia o de otras formas como el financiamiento ilícito de las campañas, Leonardo. Pues así es, mi querido Eduardo, te mando un gran abrazo y te agradezco mucho tu comentario. Yo el agradecido, como siempre, soy yo, Leonardo, que pases muy buena semana. Bueno, y enlazo ahora con el maestro Ramón Vargas. Maestro, bienvenido. Maestro, buenas noches. Hola, querido, ¿cómo estás? Qué alegría. Muchísimas gracias por recibirme otra vez en tu programa. La alegría... Estoy muy contento, muy feliz de estar contigo y con todos tus seguidores. La alegría es toda mía, y además para hablar del tema. Entiendo que ayer ya presentó, maestro, la Giovanna d'Arco, la famosa Juana de Arco, una ópera preciosa de Verdi, poco representada. Pues sí, es una ópera que se presentó en México
la última vez en 1857. Madre mía, en lo que yo creo que era llovido, el Teatro Nacional, me imagino que se llamaba Teatro Nacional. Pues sí que ha llovido. Una ópera preciosa, una ópera que tiene muchos elementos. Yo vi una versión antiquísima, si le digo de cuándo, me va usted a matar. Pero ¿por qué no le cuenta al auditorio cuál es la idea de rescatarla y qué, digamos, papel ocupa esta Juana de Arco en la obra de Verdi? Bueno, esta es de las primeras óperas de Verdi, la séptima de las 27 que hizo Verdi. Y son, digamos, lo que él llamaba el periodo de galera, que traducido al español sería así como el periodo de picar piedra. De picar piedra. De este periodo, la crítica consideraba la Giovanna d'Arco, la Juana de Arco, como la mejor ópera de Verdi para entonces, para cuando él la hizo, que fue en 1855, me parece. Es de la época de Alcira, es la época de... Exactamente, Macbeth, la época de Alcira, de Lombardi, acababa de hacer Lombardi. Vaya forma de picar piedra del maestro. Sí, ¿verdad? Es una ópera muy bella. Yo también. No tiene demasiados, digamos, actores en el escenario, pero requiere muchos coros, ¿no? Tiene su complicación presentarla. Es una ópera como muchas de Verdi coral. Es como muchas de Verdi coral. Y yo creo que es una ópera que vale mucho la pena. Es un tema muy actual, es un tema que habla sobre las mujeres, pues en este caso fue el abuso terrible que hicieron ante la figura de Juana de Arco históricamente, ¿no? Fue maltratada, malentendida y además condenada injustamente. Y es un tema, digamos, muy actual, algo que está sucediendo actualmente en muchos lugares del mundo con las mujeres, ¿no? Y el maestro canta, es el Delfín, ¿no? Es Carlos VII, ¿no? Soy Carlos VII, el rey incoronado, que ella insistía en las revelaciones que Juana de Arco tenía en estas visiones que tenía. Ella recibía un llamado que decía que el rey tenía que ser coronado. Y eso tenía un sentido muy importante para Francia, porque los unía a Francia, que estaba, tenía 90 años de guerra, ¿no? Estaba en una situación muy cansada, ya el pueblo estaba muy agotado, ya la situación se había vuelto muy insoportable. Y en este momento llega Juana de Arco, sí, en la famosa guerra de los 100 años. Sí, ¿no? la de los 100 años, sí. Oiga, entonces se presentó ayer y tenemos 2 funciones más, 13 y 15 de febrero. Exactamente, mañana y el jueves. Qué maravilla. 2 únicas más funciones, son 3, y pues estamos muy contentos porque no sabes qué recibimiento nos dieron el público. Recibí muchas personas que me dijeron que estaban felices de haber escuchado una ópera diferente a las que normalmente escuchamos en nuestro teatro. ¿Y qué ópera? Y estaban muy contentas de haber escuchado una nueva ópera tan linda, tan emocionante, tan cautivadora como las que sabía ser el gran Giuseppe, ¿no? El gran Verdi. El gran maestro Verdi, cantada por Ramón Vargas. ¿Qué más puede uno pedir? Maestro, le agradezco mucho el enlace, ahí está la invitación, 13 y 15 de febrero, no perderse la Giovanna d'Arco. Maestro, un privilegio como siempre, un gran abrazo. Gracias, Leonardo, te agradezco muchísimo otra vez. Saludos. Saludos y nos vamos, cuídese y sea rabiosamente feliz.